¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra mucho, mucho, mucho poder tomar unos minutos junto con ustedes. Y tengo en mi corazón el gozo de estar orando y confiando en Dios, que ahora que hablamos en la transmisión anterior acerca del perdón, o que comenzamos a hablar acerca del perdón y que oramos juntos, tú puedas estar viviendo de una manera diferente, puedas estar viviendo mucho más ligero, mucho más libre. Sabes que hay muchas cosas que a veces uno anda cargando, que a veces uno anda llevando a todos lados, y hablo de esos recuerdos, malos recuerdos, de esas tristezas, de esos dolores que a veces nos ha causado lo que juzgamos como ofensa, lo que juzgamos como afrentas que hemos llegado a veces a sufrir, pero también esos sentimientos nada buenos que se quedan a veces estacionados ahí en nuestro corazón, de cosas que sabemos, que somos conscientes que no hicimos bien, errores que cometimos, malas decisiones, malas acciones, ofensas que nosotros mismos cometimos. Y esos sentimientos, andar cargando con esos sentimientos, daña mucho a cualquier persona. Y entonces oramos en la transmisión anterior diciéndole a Dios: Señor, perdónanos, y recibimos tu perdón, y al mismo tiempo perdonamos. Y hablamos de dos usos que tiene la palabra perdón, o las connotaciones que tiene la palabra perdón. Número uno, dijimos que la palabra perdón describe el acto de liberar, de ser librados, de ser dejados sueltos, digamos. Y número dos, hablamos de que la palabra perdón describe también el otorgamiento de un favor incondicional. Y hoy vamos a hablar de otros dos usos que tiene esta palabra en las Escrituras, y estoy seguro que cuando podamos ver entonces la palabra en los distintos usos que tiene, vamos a comprender que en verdad es el perdón es una base importante de nuestra fe, una base muy importante de nuestra fe. Nosotros caminamos, o podemos caminar con la certeza de una nueva vida en Dios, porque creemos el perdón de Dios, creemos que Él nos perdona, y creemos también que Él nos da su gracia para perdonar. Así que vamos a avanzar, pero te invito a que le digamos al Señor: Padre, aquí está nuestro corazón, con mucha disposición lo ponemos en tus manos para que sigas edificando y edificando y edificando tu verdad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El tercer uso que se le da a las escrituras, a la palabra perdón, es el sentido de evitar el castigo o la pena de un mal o de una retribución que era seguro sobre ti. Es evitar que recibas una sentencia, un castigo, más bien dicho, un castigo o una pena por una sentencia que era segura, una sentencia condenatoria, una sentencia desfavorable para ti. Entonces, la esencia específica del perdón es evitarte el castigo. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Dice ahí la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y noten, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si se dan cuenta, en el pasaje que estamos leyendo, no leemos nosotros textualmente la palabra perdón, pero si nosotros leemos con atención los versículos, vamos a darnos cuenta cómo está hablando específicamente de la obra de Jesús y del efecto de la obra de Jesús. Cuando hay una condena sobre ti, entonces hay provisión de Dios que te libra o que te evita esa pena o ese castigo, y lo que te libra de ese castigo es la justicia de Dios. Por eso dice la Escritura: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Él lo entregó, porque si hay alguna acusación, entonces Dios es el que nos justifica, porque Él ejerce su perdón para con nosotros. Entonces es muy importante que entendamos que en Cristo Jesús se nos evitó un castigo o una pena segura. Esa es la forma como Él expresa su perdón a nosotros, evitándonos un castigo o una pena segura. Y número 4, el cuarto uso que se le da a la palabra perdón es da la idea o connota la idea de dejar suelto, desatar, dejar a una persona libre. Y el sentido de esta expresión o de esta verdad tiene que ver con el sentido casi judicial. Dejar a alguien libre, dejarlo suelto, es sacarlo completamente de un entorno, no solo de una sentencia, sino de un entorno, de una condición aún interna de esclavitud. Fíjense cómo dice Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Dice: no juzguéis. Fíjense qué interesante, cuál es el contexto de esta expresión aquí o de este uso aquí. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y entonces dice: perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es el sentido de la palabra perdón aquí, el dejar suelto. Y a veces vale mucho la pena preguntarse que así o reflexionar que así como es necesario, como es importante recibir el perdón de Dios, es también sumamente importante que tú perdones a los demás. Porque si tú solamente vives el perdón en alguna vía, de cualquier manera vas a seguir atado.
De cualquier manera vas a seguir sintiéndote bajo prisión. Entonces, así como es necesario que tú vengas a Dios y le digas a Dios, perdóname, y puedas creer y puedas recibir el perdón de Dios, así también es importante que tú puedas perdonar a los demás y de esa manera dejarlos libres también, ya no vivir atados. Las más grandes amarguras, los más grandes resentimientos, las más grandes o la más grande ira, digamos, el más grande sentimiento de venganza se da cuando nosotros mantenemos atada nuestra alma a algún hecho, algún recuerdo, alguna palabra, alguna ofensa, alguna afrenta, algún tipo de resentimiento. Y entonces dejamos simplemente que nuestra alma, que nuestra vida se mantenga atada, aprisionada, que se mantenga esclavizada, y entonces llega un momento, llega un punto en el que esos sentimientos se expresan o se manifiestan, y muchas veces cuando tú no das lugar al perdón se van a manifestar o se van a expresar haciendo un terrible daño, muchas veces a ti mismo y también por supuesto a muchos más. Por eso las personas que no han reconocido o recibido el perdón de Dios en sus vidas se comportan de una forma muy egoísta, muy egoísta. Una persona que no le ha dado lugar al perdón de Dios, le da lugar a la envidia, le da lugar al coraje y se descontrola terriblemente en esos sentimientos de celo, de envidia y por supuesto de falta de respeto. Son personas que van a generar mucho daño a otros, pero también se van a generar mucho daño a sí mismas. Por eso es muy importante recibir el perdón de Dios y entender que el perdón es una base fundamental de nuestra fe. Cuando nosotros consideramos los 4 usos que se le dan a la palabra perdón o que tiene la palabra perdón, eso nos lleva a entender que al otorgarnos Dios el perdón, Él nos otorga incondicionalmente su favor, dándonos 3 beneficios. Número 1, nos libra completamente de la esclavitud del pecado. Ese es el primer beneficio. Número 2, nos evita recibir el castigo que el pecado trae consigo. Y eso también es impresionante. Y número 3, nos deja o nos otorga completamente la libertad. Nos deja libres completamente. Una persona que vive en Dios, una persona que recibe el perdón de Dios, una persona que recibe el favor de Dios, es una persona que aprende a vivir realmente libre, libre en sus emociones, libre en sus pensamientos. Una persona que recibe el perdón de Dios vive de una manera mucho más placentera, pero estoy hablando de la conciencia, estoy hablando de las emociones, estoy hablando de los pensamientos, estoy hablando de la integralidad del hombre. Por eso es muy importante que seamos conscientes de lo que nos es dado en Cristo Jesús, todo lo que nos es dado en Cristo Jesús, de ese fundamento, de esas bases que son tan importantes y sobre las cuales tenemos que estar edificando nuestra vida. Pero también es importante que creamos que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, todos. Si alguien se pregunta, ¿Dios podrá perdonarme tal cosa? Dios te puede perdonar cualquier cosa. Si tú vienes con un corazón correcto, con un corazón genuino, si tú vienes delante de Él con un corazón arrepentido, si tú le pides a Él que te perdone, Él te perdona. Y Él te puede perdonar de lo que imaginas y de lo que no imaginas. Porque su misericordia es tan grande, su amor es perfecto, su amor es extenso. Así que gracias a Dios por el perdón que hemos recibido. Gracias a Dios. Dice su palabra que Él dice que Él
nos dio vida, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida perdonándonos todos nuestros pecados. Así que te invito a que en esta hora tú vuelvas a pero ahora a darle gracias a Dios por la libertad que significa su perdón en tu vida y en tu corazón. ¿Quieres acompañarme? Padre, te damos muchas gracias en esta hora, porque tu palabra, porque la impartición de tu justicia, la justicia de Cristo, porque la manifestación de tu amor que es perfecto, nos ha extendido tu perdón, nos ha bendecido con una gracia sobreabundante, y eso cambia completamente nuestra manera de vivir. Gracias por darnos esta libertad. Enséñanos a honrarla todos los días de nuestra vida y enséñanos a vivir libres, aún no solo en lo que respecta a nosotros mismos, sino en lo que respecta a los demás, a no poner cargas, a no tener ataduras con nadie más. Por eso, así como recibimos tu perdón, así también nosotros perdonamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El perdón es una base fundamental de nuestra fe. Así que sigamos conociendo estas bases de nuestra fe, que parecen tan sencillas, pero que cambian vidas. Bendiciones.